Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Jesús anuncia la negación de Pedro. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, te agradecemos, querido Señor, por las bendiciones que tú nos otorgas, por tus cuidados, por este día que nos regalas, y te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y nos ayude a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida para poderla compartir con otros. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por estar a nuestro lado. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la celebración de la Pascua en esa semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha hecho una transición entre la celebración de la Pascua a lo que conocemos ahora como la Cena del Señor. Esta era una noche muy significativa y la sección que continúa del capítulo 26 es cuando Jesús anuncia que Pedro le iba a negar. Es la sección que va del versículo 30 hasta el 35. Pedro era uno de los más fieles seguidores de Jesús. Era un hombre impetuoso, extrovertido, y en muchas oportunidades fue el vocero de los discípulos para preguntar o para hacer algunas declaraciones. Era sincero, amaba a Jesús con todo el corazón. Y el Señor lo llamó de la pesca milagrosa a convertirse en un pescador de hombres. Y gustoso había aceptado, dejando su industria de la pesquera para convertirse en un predicador itinerante, siguiendo a Jesús, escuchando sus enseñanzas y dispuesto a hacer lo que el Señor le ordenara. Bajo este contexto estudiemos este pasaje de la Escritura. Leamos el versículo 30. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de establecer la cena como un rito para los cristianos, Mateo registra un momento muy especial. Dice que ellos cantaron el himno. Era habitual cantar los salmos 115 al 118 al final de la cena pascual. Mateo no registra ningún tipo de instrucción que el Señor les dio en ese momento, como lo hace Juan en su Evangelio. Solo registra que después de cantar salieron al monte de los olivos. Se lo llamaba así porque los olivos eran cultivados en la ladera de los montes. Monte de los Olivos es el nombre que suele implicarse la parte occidental de un cerro que está directamente al este de Jerusalén, cruzando el valle de Cedrón. La cumbre norte del Monte de los Olivos alcanza una elevación de unos 830 metros, o sea, unos 90 metros por encima del nivel de la zona del templo en la ciudad. Yendo por ese camino, les hace dos anuncios importantes. Leamos los versículos 31 y 32. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mientras caminaban al monte de los olivos, el Señor les cita una profecía mesiánica que aparece en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, espada, contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Yo tomaré mi mano contra los pequeñitos.
Recordemos que el Evangelio de Mateo tiene el propósito de mostrar a los judíos que Jesús cumple todas las profecías mesiánicas y por lo tanto Jesús era el Mesías esperado. Ahora, Jesús pronuncia estas palabras de advertencia a los discípulos para llevarlos a una profunda reflexión. Cuando hieren al pastor, las ovejas quedan dispersas. No responden al llamado de nadie más, sino al llamado del pastor. Elena de White describe ese momento. Los discípulos oyeron esto con tristeza y asombro. Recordaron cómo, en la sinagoga de Capernaúm, cuando Cristo habló de sí mismo como del pan de vida, muchos se habían ofendido y se habían apartado de él, pero los 12 no se habían mostrado infieles. Pedro, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 627. Así que habían escuchado anteriormente que uno le iba a negar y que le iba a entregar, pero ahora incluye a todos los discípulos. Todos se escandalizarían, quedarían como ovejas cuyo pastor ha sido herido y no puede juntarlos. Pero les hace un anuncio interesante. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Frente a la traición, la condenación y la muerte, Jesús habla con confiada seguridad de su resurrección. Esta cita bien específica que Jesús concertó con los discípulos para encontrarse con ellos de nuevo en Galilea. Por supuesto que esto podría haberles servido como un motivo de ánimo durante las horas de amargo chasco que tenían por delante. Pero pareciera que los discípulos lo olvidaron o no entendieron del todo lo que Jesús quería enseñarles. Elena de White explica: Jesús miró con compasión a sus discípulos. No podía salvarlos de la prueba, pero no los dejó sin consuelo. Les aseguró que Él estaba por romper las cadenas del sepulcro y que su amor por ellos no faltaría. Después que haya resucitado, dijo, iré delante de vosotros a Galilea. Antes que le negasen, les aseguró el perdón. Después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que el corazón de Cristo los amaba. Libro El deseo de todas las gentes, página 628. Jesús les aseguró que Él los iba a reunir nuevamente. Es en este contexto y con el deseo de mostrar su amor por el Señor y su apego a Él, Pedro se adelanta a responder. Volvamos a Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro habló desde su deseo de honrar y mostrar su amor y lealtad al Señor, pero estaba confiado en sí mismo y creería que nunca traicionaría a Jesús. Había cosas que Pedro aún no podía llegar a entender de su propio carácter impetuoso y lo llevaría a ser una persona confiada en sí mismo, y esto sería su fracaso. Elena de White comenta: cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un amor propio y una seguridad que superarían aún su amor por Cristo. En su experiencia se había revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. Libro El deseo de todas las gentes, página 627. La prueba iba a venir sobre los discípulos y no sería fácil. Sus esperanzas de que Jesús es el Mesías prometido, como ellos lo entendían, un hombre que iba a reinar sobre Israel
que iba a derrotar a los romanos, que haría de Israel una próspera nación y que ellos estarían a su lado, pues todos esos sueños se vendrían abajo. Sus falsas expectativas chocarían con la realidad. Ver a su maestro preso, golpeado, humillado y crucificado sería la prueba más grande por la que hayan pasado. Sin embargo, ellos estaban tan confiados en sí mismos que no estaban preparados para la prueba. A pesar de las advertencias de Jesús, las ignoraron. Entonces, ante las palabras de Pedro, Jesús sale a reconvenirle. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa misma noche tendrían la más dura prueba que hayan experimentado en su vida. Y Jesús les advierte, pero ellos no entienden. Y Pedro le dice que está dispuesto a morir por el Maestro. Y Jesús le responde: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. El cantar del gallo se relaciona con el amanecer. Antes que amanezca, antes que el gallo cante, tú me habrás negado. Pedro habló desde su confianza propia, desde su perspectiva humana. Su fidelidad estaba basada en su capacidad y no había depositado su confianza en el Señor. Yo no te negaré. Es la voz de muchos que llegan a tener tanta confianza en sí mismos que se olvidan que el único que no cambia, el único que no tiene sombra de variación es el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? Yo no te negaré. E incluso nos comparamos con los demás. Si ellos te niegan, yo no. Pero cuando llega la prueba, sucumbimos. Porque hemos confiado en nosotros mismos. A veces Dios permite que seamos sacudidos para que podamos ver nuestra propia realidad. La respuesta de Pedro y de los demás está en el versículo 35. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin duda, Pedro tenía las mejores intenciones, pero no sabía de lo que estaba hablando. Cuán poco sabían los discípulos de las circunstancias que pronto les rodearían y los llevarían a abandonar a Jesús y a huir para salvar la vida. Por eso el consejo del apóstol es: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestra fe no puede estar basada en nuestras capacidades, sino en que Dios puede sostenernos en medio de la prueba. Elena de White hace un comentario muy importante con referencia a este acontecimiento. Ella escribió: muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando con arrogancia declaró que no negaría a su Señor, y debido a esa arrogancia son fácil víctima de las trampas de Satanás. Los que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos mismos, y mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos, pero los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias que Dios nos da, pronto caeremos. Cristo no evitará las heridas del que entra espontáneamente en el terreno del enemigo. Él permite que el arrogante, el que actúa como si supiera más que su Señor, siga adelante con su supuesta fuerza. Después vienen sufrimientos y una vida estropeada, o quizás la derrota y la muerte. Manuscrito 115 del año 1902. Apreciado amigo y hermano, en medio de esta historia de Pedro, tenemos que reflexionar, ya que nuestra mirada debe estar en Jesús y su poder, y no en nosotros y nuestra fuerza. Confiar en nuestras capacidades para vencer la tentación es mirar en el lugar equivocado. La única manera en que seremos vencedores es depositando nuestra confianza en Dios, el único que puede hacernos vencedores. Sin embargo, si alguno ha sucumbido a la tentación,
Si alguno como Pedro confiaba en que saldría vencedor y resultó en que no resistió la prueba, el mensaje del Señor es que Él no te ha dejado de amar y no desea tu perdición, y que hay esperanza. Jesús está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte y salvarte. Solo Él es la solución. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.